The gospel is more than just being born again. Ya, pero escucha, el evangelio es mucho más de solo ser nacido de nuevo. It's healing, Es, por ejemplo, sanidad, it's prosperity, es prosperidad, it's everything that affects your life. es todo aquel que te afecta tu vida. Jesus Jesucristo, come delivered us from the powers of darkness. Él nos ha venido a liberar Powers of darkness. del poder de las tinieblas. And translated us Y Él dice que nos ha trasladado. into the kingdom Así es, Dios nos ha trasladado al reino of his dear son. de su amado Hijo. Aleluya. In this time, Y en este tiempo de ellos, they understood healing better than we do. ellos entendieron sanidad probablemente mejor que nosotros. Because it said when the children of Israel left Egypt, Porque cuando dice que el pueblo de Israel dejó Egipto, there was not one feeble person among them. dice que no había ningún enfermo. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. Now we're going to start talking about what faith is. Entonces vamos a hablar ahora qué es la fe. So Jesus taught faith everywhere he went. Jesucristo estuvo hablando acerca de la fe a todo lugar donde él iba. We've seen he told Peter when he began to sink, Ya, él, por ejemplo, "Oh, you little faith." que vimos, estuvimos viendo lo que Pedro le dijo, Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe. Because he sinked in the water when Peter's walking on water, and Jesus picked him up by the hand. Ya, es porque cuando Jesús, por ejemplo, Pedro estaba caminando por el agua, pero se estaba hundiendo y le pidió que lo levantara, y Jesucristo levantándole le dijo, hombre de poca fe. Why did you doubt? ¿Y por qué hizo esto? And so, ¿Qué le dijo esto? and we know in Hebrews 11:6, it's impossible to please God without faith. Porque como hemos visto en Hebreos 11:6 que dice que es imposible agradar a Dios sin fe. And so, what faith is? Entonces, ¿qué es la fe? In Romans 4:21, Entonces vemos aquí en Romanos 4:21. go ahead. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. So he was fully persuaded. Entonces dice aquí que Abraham fue plenamente convencido. And that's what faith is. Entonces esa es la fe. But we have to say it. We got to believe it and then Entonces, say it. entonces eso es lo que tenemos que hacer, es creer. Escucha. We got to believe. Escucha. We got to listen to it. We got to believe it. Then we got to say it. Ya tenemos que escuchar, tenemos que hablar, Prayer and then. creerlo, perdón, y hablarlo. Because ¿Ok? in 2 Corinthians 4:13, Porque en segunda, por ejemplo, vamos a ver en segunda de Corintios 4:13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you Gracias, Padre, te damos for your word, por tu palabra, that your word is speaking to us. que tu palabra es hablándonos. We open our hearts Nosotros abrimos nuestros to corazones receive the incorruptible seed of the word of God. para recibir la palabra incorruptible de Dios. Thank you for revelation, Gracias por revelación, illumination la iluminación of the word of God, de la palabra de Dios. so we can actually do the word of God. Entonces así nosotros podemos ser hacedores de tu palabra. Thank you, Father, Gracias, Padre, that the Holy Spirit que el Espíritu Santo is here with us, es aquí con nosotros, teaching us, enseñándonos, revealing the word, revelándonos la showing palabra, us things to come, mostrándonos lo que ha de venir guiding us into all truth. y guiándonos a toda la verdad. In the name of En Jesus, el nombre de we Jesús. thank you for signs, Y te damos gracias, Señor, por señales, wonders, por maravillas and miracles. y milagros. y Thank you for prodigios. people right now Gracias por estas personas ahora that needs healing in their que body necesitan sanidad en su cuerpo or healed o salud
they're healed y que ellos sean sanados in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. We could believe right now Nosotros creemos ahora mismo that they're healed que son sanados in Jesus' name en el nombre de Jesús, because you took our infirmities porque tú tomaste todas nuestras and enfermedades bore our sicknesses y llevaste todas nuestras enfermedades, on the cross. todos nuestros dolores en la cruz. And we receive it now Y nosotros lo recibimos ahora in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Aleluya. And so it says in 2 Corinthians 4:13, we have in the same spirit of faith. Dice en 2 de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo, dice que tenemos el mismo espíritu de fe. According as written, I believe, and therefore have I spoken. We also believe and therefore speak. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Entonces nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. And so if we look at Acts right here, Entonces, ahora vamos a ver aquí en Hechos one example, 14, un ejemplo, Hechos 14, in verse 8. y vamos a ver el versículo 8, Hebreos 14, 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Dice, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. El 10, y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Okay, so what happened here? Entonces, ¿qué pasó aquí? First, there was a man that was impotent in his feet, being crippled from his mother's womb. Dice que este hombre, por ejemplo, era imposibilitado y cojo de nacimiento. But what happened? He heard Paul speak. Pero dice que, ¿qué pasó? Este hombre dice que oyó hablar de Pablo. And so what do you think Paul was preaching? Entonces, ¿por qué What do you think he was preaching? o sea, ¿qué piensas tú que él estaba predicando? He had to be preaching redemption through his blood. Ya, él estaba, por ejemplo, predicando redención acerca de la sangre de Jesús. Because that time they preached Christ and him crucified, Ya, porque ellos en ese tiempo estaban predicando a Jesucristo crucificado, crucificado, and raised again. que él levantó, ¿no? Se levantó al tercer día. And why did he do that? ¿Y por qué él hacía esto? He redeemed us ¿Por qué hizo esto? Porque él nos redimió from the curse of the law. de la maldición de la ley. And so these people understood what the curse was. Entonces ellos entendían a qué se refería de la maldición de la ley. And they know if they're free from the curse, Entonces ellos entendían que eran libres de la maldición de la ley. hallelujah. And Aleluya. if you're free, Entonces, si tú eres libre, in other words, you just got to act on your faith. entonces lo único que tú tienes que hacer es actuar en fe. You know, so he heard Paul speak. Entonces dice que este cojo de nacimiento escuchó hablar Apostle Pablo. a Pablo acerca de Jesús. And so many people say, well, oh, I preach the gospel and somebody received Jesus. That's good. Ya, hemos escuchado a personas que dicen, pues hay personas que han recibido a Jesús, o sea, han predicado la palabra de Dios. Y, And eso they es received bueno. Jesus. Y ellos recibieron a Jesús y es bueno. But the gospel is more than just being born again. Ya, pero escucha, el evangelio es mucho más de solo ser nacido de nuevo. It's healing, Es, por ejemplo, sanidad, it's prosperity, es prosperidad, it's everything that affects your life. es todo aquel que te afecta tu vida. Jesus Jesucristo, come delivered us from the powers of darkness. Él nos ha venido a liberar del, Powers of darkness. del poder de las tinieblas. And translated us Y Él dice que nos ha trasladado, into the kingdom así es, Dios nos ha trasladado al reino of his dear son. de su amado Hijo. Aleluya. In this time, Y en este tiempo de ellos, they understood healing better than we do. ellos entendieron sanidad probablemente mejor que nosotros. Because it said when the children of Israel left Egypt, Porque cuando dice que el pueblo de Israel dejó Egipto,
there was not one feeble person among them. Dice que no había ningún enfermo en ese momento, ¿no? En que With a ellos million estaban. people. Y eran como más de miles de personas, Because God had told them, porque Dios les dijo, I will bless your bread and water, yo voy a bendecir sus aguas, sus alimentos, your pan and su pan y agua, los voy a and I'll bendecir take sickness from your midst. y voy a sacar las enfermedades, dice, voy a sacar todas las enfermedades donde ustedes están. That's what God spoke in the old covenant. Entonces, y esto Dios habló, por ejemplo, en el antiguo pacto, But now we have a new covenant pero ahora nosotros tenemos un nuevo pacto with better promises. con unas mejores promesas. God aleluya. doesn't put sickness on nobody. Y Dios no pone ninguna enfermedad a nadie. He took your infirmities on the cross. Dice que Él tomó todas tus enfermedades y las clavó en la cruz. Hallelujah. And Aleluya. I believe it. Y yo lo creo. I receive it. Y yo lo It's recibo. mine now. Es mío ahora. La Aleluya. sanidad me pertenece. Aleluya. So the same heard Paul speak, Entonces dice que Él escuchó hablar acerca de Pablo, who steadfast had beholding him and perceiving that he had faith to be healed. aleluya, y dice que en el cual, fijando sus ojos en él, viendo que tenía fe para ser sanado. So Paul recognized the man had faith to be healed. Así es. Entonces aquí vemos que Pablo reconoció que este hombre tenía fe para ser sanado. So Paul didn't use a gift of healings in this moment. Entonces aquí no vemos que Pablo No user. no usó The don of sanidad. el don de sanidad, por ejemplo, ¿no? He just seen Porque él vio the man had faith. que este hombre tenía fe. And he was just helping the man act on his faith. Y él estaba ayudando a este hombre Act on a his faith. que actúe en su fe. So Paul said, Entonces Pablo dijo, stand up right on your feet. levántate, And he leaped and walked. levántate derecho sobre sus pies, sobre tus pies. Verse the last part of that. Y él saltó y anduvo. Amen. Wow. And so the man heard Paul speak. Entonces aquí vemos que el hombre escuchó hablar acerca de And Pablo. when Paul said, stand up, he stood up. Y Pablo le dijo, levántate, ponte sobre tus pies. Y el hombre se paró. And so that's why it's important to have faith. Entonces, eso es que es importante la fe. This is what faith is. Y eso es lo que es la fe. So he perceived he had faith. Dice que ser He perceived he had faith. es convencido. Verse 9. Ya, He perceived he had faith. allá dice que él oyó, no, viendo que tenía fe para ser sanado. And so and so let's see here. So he had faith, but he didn't have his healing. Ya, por ejemplo, él tenía fe, dice, pero No, he didn't have his healing. no tenía sanidad. O Why? sea, no tenía la sanidad. ¿Por qué? Many people have faith, Ya, porque si tú te das cuenta, muchas personas tienen fe, but don't have their healing. pero no tienen la sanidad que Why? quieren. ¿Por qué? James says it clearly. Porque aquí Santiago dice claramente, en Santiago Chapter 2, 2, verse 17, Santiago 2:17. said, even so, if it hath not works, it's dead being alone. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si no tienes obras, es muerta en sí misma. And so you have to have faith. You have to have works with your faith. Entonces dice que tus obras tienen que trabajar con la fe. What was the man's works? Entonces, en este caso, de este hombre, por ejemplo, ¿cuál era su obra? He stood up. Dice, era su accionar, ¿no? Cuando He le never dijo, walked before, él, por ejemplo, nunca caminó, él era cojo, but he walked at that. He stood up when Paul said, stand up. pero él actuó cuando Pablo le dijo, levántate, ponte sobre tus pies. Y este hombre actuó, o sea, obedeció, se levantó. La fe era levantarse. That's right. So your faith Entonces, tu fe needs to be acted on. tiene que ser actuado, tiene que actuar. Hallelujah. So it's important Entonces, es importante that we walk by faith que nosotros andemos por fe
and not for sight. y no por vista. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.